El síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad en la cual una mujer tiene unos niveles muy elevados de hormonas. Se pueden presentar muchos problemas como resultado de este aumento en las hormonas, incluyendo irregularidades menstruales. Conoce un poco más en relación al ultrasonido para diagnóstico de ovarios poliquísticos en nuestro acostumbrado segmento Sexualidad y Familia. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, y para eso estaremos abordando el tema sobre ultrasonidos para el diagnóstico de ovarios poliquísticos que las mujeres frecuentemente se puede estar padeciendo. Pero ¿a qué se debe? ¿Qué es el ovario poliquístico? La doctora nos lo va a decir. Está con nosotros Sterling Arróliga, y es radióloga del Centro de Diagnóstico por Imágenes Linda Vista, y vamos a estar conversando un poco sobre qué puede causarnos el ovario poliquístico. ¿Será también algún tipo de alimentos? ¿Tendrá que ver con la genética? ¿Tendrá que ver con el peso, con algún tipo de medicamento? Ella nos lo va a decir. Bienvenida, doctora, a Acción 10 en la mañana. Qué grato que esté con nosotros. Buenos días a la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino y metabólico, y condiciona un desequilibrio en las hormonas sexuales en la mujer. Sí. Puede afectar a cualquier mujer en la edad fértil. Hasta un 10% de las mujeres podemos sufrir esta enfermedad. Wow. Generalmente aparece entre los 20 y los 30 años. ¿A qué se debe esto, doctor? La causa todavía no está bien establecida. Se cree que existen factores de riesgo como la obesidad, la resistencia a la insulina o predisposición a la diabetes tipo 2. Probablemente hay una carga genética, porque este síndrome es más frecuente cuando tenemos una mamá o una hermana que también tiene el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo se puede diagnosticar el ovario? Como es un síndrome, no existe un test único para diagnóstico. Lo que existe son criterios ya establecidos, y cuando cumplimos la mayoría de esos criterios ya podemos establecer el diagnóstico. Dentro de estos criterios, el más importante es demostrar clínicamente o por exámenes de laboratorio que existe un hiperandrogenismo en la mujer, porque las mujeres producimos ciertos niveles de testosterona o de andrógeno, pero son niveles mínimos, que es una hormona masculina. Cuando este nivel hormonal aumenta, entonces ya se produce el desequilibrio. Clínicamente, ¿cómo lo podemos sospechar? Es una mujer que tiene predisposición a la obesidad, una mujer que tiene hirsutismo, es decir, comienza a parecer más vello de lo habitual, sobre todo en esas partes del cuerpo donde las mujeres no somos típicamente tan velludas, como la cara, el pecho, las piernas. Hay resistencia a la insulina, ¿verdad? Y en los exámenes de laboratorio se demuestra que la testosterona y los andrógenos están elevados. Ese es el principal criterio, pero hay otro. Está el de demostrar que existe una falta de ovulación, que se manifiesta en las mujeres porque hay amenorrea, es decir, hay ausencia del ciclo menstrual, o hay ciclo menstrual pero con periodos largos, más de 35 días. Wow, bastante. Y el último criterio, que también hay que considerar, que es donde ahí participamos los radiólogos, que es demostrar por ultrasonido la presencia de ovarios poliquísticos. Ok, doctora, cuando ya la mujer está padeciendo de esto, de ovarios poliquísticos, ¿tendrá que ver algo con el uso de anticonceptivos? ¿Nos consultaban? Es bastante controversial. Lo que pasa es que el uso de anticonceptivo da una apariencia por ultrasonido de ovario poliquístico y hace difícil el diagnóstico. Es muy difícil diagnosticar síndrome de ovario poliquístico en una mujer que ya toma los anticonceptivos, porque la apariencia ecográfica es similar. Prácticamente el único criterio que nosotros tenemos los radiólogos es medir el volumen en estos casos. Ya vamos a hablar de la ecografía y para qué no funciona. Buenos días, tenemos una llamada. Adelante, le escuchamos. Buenos días. ¿Sí, le escuchamos? Sí, tengo una consulta. Fíjese de que yo estoy irregular. Y la cosa es de que tengo más, como dice la doctora, sobre los vellos. Sí. Entonces quería saber pues si me pueden dar un ultrasonido para saber si es eso sobre los ovarios.
Como no, déjenos sus datos completos y su número de teléfono, por favor, y puede venir a retirar una orden el día de hoy a las 9 de la mañana con la fotocopia de su cédula de identidad para ese ultrasonido. Le pedimos, por favor, que no pierda la cita también en el momento que se le obsequie, ¿verdad?, ese certificado. Gracias a la doctora, ¿verdad?, que está con nosotros. Gracias. Quería aprovechar la llamada que nos acaban de realizar para hacer una recomendación. Como sabemos, el ultrasonido es parte del diagnóstico del síndrome ovario poliquístico. Ella tiene signos clínicos sospechosos del síndrome. Sí. Ahora, el momento idóneo para realizarse la ecografía es entre el día 3 al día 5 del ciclo. Okay. Entonces hay que planificar realizarse el examen entre el día 3 al día 5 del ciclo en aquellas mujeres que tienen un ciclo menstrual regular. Okay. Si del todo es un ciclo menstrual irregular, hay amenorrea, entonces se puede realizar cualquier día. Okay. Pero lo ideal es, para que sea más objetivo el examen, entre el día 3 y 5 del ciclo. Ok, o sea, cuando ya le vino la menstruación, contar el primer día que viene, el día que viene la regla es el primer día del ciclo. Entonces hay que contar el día 3 o el 5 y en ese momento realizarse la ecografía. Muy de preferencia es la ecografía transvaginal, porque existen los dos métodos. Se hace a través del abdomen o a través de vía vaginal. Entonces, lo más preciso es por vía transvaginal. Ok, doctora, la ecografía, ¿qué nos releva, qué nos refleja y qué recomendaciones hay? Bueno, ¿qué es lo que encontramos en la ecografía? Nosotros medimos el volumen del ovario. Una persona que tiene el síndrome de ovario poliquístico, el volumen ovárico aumenta más de 10 cc. Sí. Lo otro es que identificamos unas estructuras redonditas negritas. No sé si yo traje unos videos que lo podemos ver en la imagen. Ahí están. Esas estructuras redonditas negritas que ustedes son los famosos folículos, que cada folículo tiene óvulos inmaduros. Entonces nosotros contamos el número de folículos que tiene el ovario. Si nosotros encontramos más de 12 folículos y que el tamaño de esos folículos estén entre 2 y 9 milímetros en un ovario que tiene un volumen más de 10 cc, esos son criterios ecográficos para pensar que pueda tener el síndrome. Al menos desde el punto de vista ecográfico nosotros podemos decir que hay un aspecto de ovario poliquístico. El síndrome no lo podemos diagnosticar porque eso tiene que cumplirse los otros criterios, que ya le había comentado. Tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, adelante, ¿cuál es su consulta? Buenos días. Sí, buenos días, la doctora le escucha. Me detectaron ovario poliquístico y quería saber que si me podían regalar una consulta. Sí, ¿qué edad tiene? ¿Aló? 16 años. Sí, ¿No hay claro problema? que sí. Como no, déjenos sus datos completos y su número de teléfono para esa consulta, ese ultrasonido también, ¿verdad?, que se le va a obsequiar y que lo debe venir a retirar acá a las instalaciones de Canal 10 a partir de las 9 de la mañana con la fotocopia de su cédula de identidad. Ahí la doctora pues está dando unas recomendaciones que usted debe hacerse el ultrasonido entre el tercer y quinto día, ¿verdad?, de la menstruación del ciclo, si es una menstruación regular, es decir, que mes a mes, ¿verdad?, está constante. Y si es irregular, que no sabe si le viene el siguiente mes o cada 3 meses o cada 4, cualquiera de los días. Así es, recordar que como se trata de un síndrome, el diagnóstico y el manejo es multidisciplinario. Aquí participa el ginecólogo, el dermatólogo, el endocrinólogo. ¿El dermatólogo por qué, doctor? Porque como hay un desequilibrio hormonal, muchas veces estos pacientes sufren de acné. Otras veces sufren de manchas en la piel, sobre todo en la parte posterior del cuello, en el pecho, ¿verdad? Y entonces necesitan un manejo antiandrógeno que lo maneja el dermatólogo. Entonces participa el ginecólogo, el endocrinólogo, el dermatólogo, el radiólogo, porque participa en el diagnóstico, y a veces también, según la severidad del caso, el nutricionista, porque el tratamiento más importante es bajar de peso. Muy importante, doctora. Bueno, vamos a continuar viendo las láminas ahí que estábamos viendo, ¿verdad? Las imágenes para explicar. A veces se entiende por ovario poliquístico como que fuesen un montón de masas quísticas. Ajá, de masitas, como tumores, dice. Y no es lo mismo un tumor que un ovario poliquístico, doctora, para explicar un poquito. El término tiende a confundir, porque ovario poliquístico nos imaginamos masas grandes o masas numerosas, o que el ovario está sustituido por estos tumores quísticos. Pero no, lo que ustedes pueden ver es que le decimos poliquístico, pero nos referimos a los folículos, a esas pequeñas estructuras. Son hay un montón. Quistecitos, folículos son quistecitos milimétricos, ¿verdad? Entonces por eso es poliquístico. Tiene tendencia a la confusión el término. Sí, y esto se va agravando, por decirlo así, a medida de los años, o inicia ya de una sola vez con ese ovario poliquístico. ¿Hay algún medicamento que predispone a padecer de ovario poliquístico?
Medicamentos en sí no, sino la obesidad. Okay. Es un problema muy importante. También si hay resistencia a la insulina, sí, ¿verdad? Y si hay un desequilibrio, se maneja. Ahora, en cuanto al tratamiento, va a estar en dependencia si la mujer o la paciente desea tener un hijo o no. Si la paciente quiere tratamiento para síndrome ovario poliquístico, pero a corto o a mediano plazo no desea tener bebé, entonces el tratamiento es sintomático y generalmente es anticonceptivo, píldoras anticonceptivas, ¿verdad? O tratamiento antiandrógeno. Pero si la mujer tiene síndrome ovario poliquístico y desea ser mamá, entonces el tratamiento cambia, porque es para darle inductores de la ovulación. Ok, importante, sí, porque el ovario poliquístico predispone a la infertilidad, doctor. Así es, un 30, un 70% de las mujeres que padecen de este síndrome pueden tener problemas de fertilidad. Recordemos que el síndrome, uno de sus trastornos principales es que hay ausencia de la ovulación o alteración de la ovulación, entonces no pueden tener bebé. Eso no quiere decir que no pueda quedar embarazada una mujer que tiene síndrome ovario poliquístico. Esto es tan complejo que si una persona logra quedar embarazada y tiene el síndrome de ovario poliquístico, durante la gestación hay mayor riesgo de que haya problemas en el embarazo, de preeclampsia, de diabetes gestacional, retardo en el crecimiento intrauterino en el bebé, macrosomía en el bebé, inclusive factores de riesgo de anomalías congénitas. Ese es un tema bastante complejo. Ok, sí, entonces lo más recomendable es mejor medicarse antes de un embarazo. Sería lo ideal, okay, pero también se respeta el deseo de querer ser mamá de una paciente. Ok, ¿también predispone a embarazos ectópicos? No embarazos ectópicos está establecido, pero sí, por ejemplo, al cáncer. Ya hablamos de esto, doctora, porque eso me interesa muchísimo. Buenos días, adelante, le escuchamos, una llamada. Buenos días, y está la doctora escuchándoles. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, quisiera Sí, le estamos escuchando. No use el televisor para escucharnos, sino la bocina de su teléfono. Con muchísimo gusto le vamos a atender. Adelante. Adelante, le escuchamos. Para una orden para ultrasonido. Sí, ¿cuál es su padecimiento? Tengo problema de ovario poliquístico. ¿Hace cuánto, Me señora? detectó mi ginecóloga el problema de ovario poliquístico. Tengo como 2 años de estar así. ¿Nunca le han hecho ultrasonido? Yo le he dicho a mi ginecóloga que quiero salir embarazada. Okay. Pero sí, me he hecho ultrasonido y siempre salgo con ovarios poliquísticos y estoy con el tratamiento de las píldoras. Ok. Sí, ¿es recomendable el ultrasonido o no? Sí, como parte del control. El ultrasonido no es solamente en el diagnóstico del síndrome, sino para el monitoreo del tratamiento. Ok, que nos deje el dato completo, por favor, y el número de teléfono. Generalmente se hace 6 o 9 meses después de tener el tratamiento para ver los cambios que han ocurrido. Ok, dice que quiere salir embarazada. ¿Habrá posibilidad? Tiene 2 años ya de haber sido diagnosticada con ovario poliquístico. Posibilidad existe. Ahora hay... con estos tratamientos de fertilidad, mucha posibilidad. Doctora, con lo del cáncer, es muy importante, han habido cantidad importante de casos también de cáncer, sobre todo cervicouterino, se asocia un poco más al virus de papiloma humano, se entiende, pero también el ovario poliquístico. ¿A qué tipo de cáncer nos estamos exponiendo? Principalmente factores de riesgo, mayor probabilidad de cáncer de endometrio, cáncer de mama y cáncer de ovario. Ok, es lo que está relacionado. Sí. Bueno, hay que cuidarse. Ya esta señora que nos llamaba, 2 años, ¿esto se controla? ¿El ovario poliquístico se cura? No se cura, se controla. ¿De qué forma, doctor? Con el manejo médico y sobre todo la dieta. Ok, ¿qué recomendaciones le damos a estas mujeres que en estos momentos nos están sintonizando y o hay predisposición a un ovario poliquístico o hay físicamente los síntomas que usted decía, el oscurecimiento de la piel, exceso de vello? Porque normalmente nosotros tenemos el bigote que venimos y nos vamos, y nos lo quitamos con cera o con todo, ¿verdad? Nos rasuramos. Pero a veces se extralimita, ¿no?, a la cantidad de vello que podemos tener incluso en las manos, en los brazos, en las piernas. Eso podría ser un síntoma visible. Hay síntomas que no son visibles, como la ausencia de la menstruación, que usted ya bien lo decía. Pero ¿qué otros síntomas y cómo nosotros podemos prevenir? Bueno, sí se puede prevenir, ¿verdad?, el ovario poliquístico. Como comentaba, aquí hay un factor más importante, es disminuir de peso, es un factor disminuir lo que son los lípidos, los triglicéridos están aumentados, y cuando hay sospecha clínica hay que visitar al médico especialista, porque
a como hay síntomas que nos pueden hacer sospechar que hay síndrome de ovario poliquístico, hay enfermedades que dan los mismos síntomas que nos hace pensar síndrome de ovario poliquístico, pero es otra cosa. Okay. Es un tema bastante complejo, porque por ejemplo, cuando hay tumores en las glándulas suprarrenales, tiroiditis o tumores en la glándula hipófisis, va a dar las mismas manifestaciones de una persona de síndrome de ovario poliquístico. Okay. Y puede uno pensar, tengo síndrome de ovario poliquístico, y no, el problema está en hipófisis, en tiroides o en glándula suprarrenal. Okay. Entonces, lo más importante aquí es visitar a su médico, y el médico le va a dar la guía de los pasos a seguir para criterio diagnóstico y para criterio de exclusión de otras patologías. Como no, doctora, muchísimas gracias por esa importante información. Esperamos ustedes, amigas televidentes, que puedan visitar a los expertos, a los especialistas. No se automedique, por favor. Estuvo con nosotros la doctora Sterling Arróliga, y ella es del Centro de Diagnóstico por Imágenes Lindavista, radióloga, y estamos esperando a que usted, amigo, amiga televidente, venga a retirar esas órdenes de ultrasonido de las que se hizo acreedora a partir de las 9 de la mañana con la fotocopia de su cédula de identidad, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros podemos también aprender a comer, aprender a alimentarnos, no comer por comer, sino a alimentarnos, a nutrirnos. Hay que tener, ¿verdad?, importante eso, bajar de peso para evitar esos ovarios poliquísticos que son tan molestos. Y si usted quiere salir embarazada, todavía más la razón importante para que usted cuide su salud. Vamos de inmediato con más aquí en Acción 10 en la mañana.